As you know, we are going over to London to participate in the McRobertson International Race from London to Australia. Octubre de 1934. El transporte aéreo en América se ha visto revolucionado con el nuevo Boeing 247, el primer avión de línea. Raskow Turner y su copiloto Clyde Pangborn pilotarán un Boeing en la carrera aérea McRobertson, que empieza en Mildenhall, en Inglaterra, y terminará en Melbourne, Australia. Van a competir con otro avión de línea comercial, el Douglas DC-2. En la pista hay muchos aviones más pequeños y aparentemente más rápidos. El mundo de la aviación experimentará muy pronto una sorpresa. El Museo Nacional del Aire y del Espacio de la Institución Smithsoniana es el museo más visitado del mundo. Su colección incluye algunos de los aviones y naves espaciales más importantes de la historia. Aviones que fueron diseñados, fabricados y utilizados por hombres y mujeres que han ampliado las fronteras de la aviación. A finales de los años 20, el transporte aéreo se estaba desarrollando rápidamente. Cuando Henry Ford se dispuso a fabricar aviones presentando el trimotor en 1926, la garantía de la marca Ford convenció a mucha gente que no había volado nunca de que el transporte aéreo ofrecía seguridad suficiente. Pero el trimotor era lento y torpe, y cuando la Boeing introdujo su nuevo modelo, el esbelto 247, con una capacidad para 10 pasajeros, fue el inicio de una nueva era en el transporte aéreo. El Boeing 247 podía volar a casi 5 kilómetros por minuto y transportaba pasajeros cruzando América en 19 horas. Pero su periodo de gloria fue muy breve. El Douglas DC-3 fue el primer avión que resultó rentable dedicándose únicamente al transporte de pasajeros. Adquirió rápidamente un lugar destacado en el campo de las líneas aéreas y una fama que había de durar muchos años. Esta es la historia del auge del transporte aéreo en el periodo de entreguerras y de cómo esto cambió nuestras vidas. Hoy en día esta imagen nos es del todo familiar. Aviones con cientos de pasajeros aterrizan y despegan de los aeropuertos de todo el mundo a cada instante. No hay ninguna ciudad importante del planeta que esté a más de un día de viaje en avión. A principios de los años 20, pocos niños podían imaginar que en el lapso de su vida vivirían semejantes progresos técnicos. Cuando Henry Ford entró en la industria aeronáutica en 1925, ya se había firmado el Acta de Calais, que permitía hacer contratos privados para los servicios aéreos de correos. Las compañías con éxito rentabilizaban la empresa con los servicios de correos. Ford compró una empresa que pertenecía al diseñador William B. Stout y lanzó uno de sus aviones estrella, el 28T, un avión de carga y de correos. Lo llamó The Maiden Deer Boar. Stout estaba influido por los prestigiosos modelos de avión del diseñador alemán Hugo Junkers. El 28T tenía un solo motor, pero el nuevo motor ultraligero animó a Stout a probar un modelo de 3 motores. El primer trimotor, el 3AT, tenía un aspecto bastante extraño.
Los tres motores quedaban al descubierto y la proa era tan inestable que no podía aterrizar con el motor apagado. Solo realizó 3 vuelos antes de que un misterioso incendio en la fábrica, en enero de 1926, lo destruyera, junto a otros modelos diseñados por Stout. En 1927, los pasajeros para vuelos de largo recorrido tenían que estar curtidos. Volar junto al correo en las estrechas butacas para pasajeros del Boeing 40 que hacía el recorrido Chicago-San Francisco, justo detrás del ruidoso motor de 410 caballos, no debía ser una experiencia especialmente agradable. A pesar del acta de comercio aéreo, en aquel momento no todos los pilotos que transportaban pasajeros tenían permiso para ello. Volé un martes y el sábado llevé a mi primer pasajero, que era mi hermana, a primera hora de la mañana, y enloqueció. El 19 de mayo de 1927, el primer viaje de Nueva York a París realizado por Charles Lindbergh despertó un enorme interés. Cuando me enteré aquella mañana, el 22 de mayo, si mal no recuerdo, de 1927, anuncié a mi familia, a mi padre, mi madre y mi hermana, a la hora del desayuno, que había decidido ser aviador. Mi madre me dijo: eso está muy bien, Tony, pero recuerda que debes ser un buen aviador. De hecho, el primer recuerdo que tengo de mi vida es estar sentado en una valla mirando a Lindbergh cómo desfilaba cuando llegó a Brooklyn. Y a partir de entonces me interesé muchísimo por la aviación. Cuando fui un poco mayor, a los 7 u 8 años, volé un par de veces y vivía cerca de Curtis Field, desde donde despegaban muchos grandes pilotos. Por tanto, yo estaba muy metido, leía todas las revistas y estaba al corriente de todas las novedades referentes a la aviación. Y me convertí en el primer chico para todo de la aviación. Claro, en aquellos tiempos era necesario y había que hacer de todo. E hice de todo. Para mí de niño no había nada comparable a la aviación. Siempre que podía me embarcaba y me debían ver tan desdichado mirando desde la valla que no podían decirme que no cuando les pedía que me dejaran subir. Los profundos cambios sociales de los años 20 inspiraron todo tipo de excentricidades. La gente buscaba nuevas aventuras, pero la experiencia de una carrera a pie a través del continente o los maratonianos concursos de baile en la playa no podían competir con lo más excitante para todos: despegar pilotando una avioneta acompañados del profesor en una primera lección de vuelo. Me llevó a una cierta altura y perdió velocidad bruscamente para mostrarme lo que era. Puso el avión inclinado hacia arriba. Sentía cómo temblaba todo y de un golpe de timón lo puso proa abajo y me asusté. En los años 20 también hubo un boom en el número de personas que volaban como pasajeros. El nuevo trimotor de la casa Ford inspiraba confianza en el transporte aéreo. También estimuló la competencia. Trimotor Midway, el Boeing 8. Solo se fabricaron 8 máquinas de este lujoso avión. Eran administrados por la Boeing Air Transport, que después de varias fusiones y absorciones se convirtió en United Airlines. Con el creciente número de pasajeros empezó a haber una gran competencia. Las primeras compañías que utilizaban los trimotores fueron, entre otras, American Airways y Transcontinental Air Transport. Ofrecían al pasajero seguridad, un vuelo a una velocidad de crucero de unos 160 km por hora y 2 filas de butacas ligeras de mimbre. En 1930 la compañía aérea Boeing se convirtió en una compañía de transporte de pasajeros, la más importante de toda América. Controlaba también la fabricación de motores Pratt & Whitney y de propulsores Hamilton. Además fue la pionera en la creación del servicio de atención al público durante el vuelo, las azafatas. Mientras tanto, Tony Lever, como muchos otros jóvenes americanos, todavía tenía problemas para aprender a volar. Esta vez lo paró de golpe. Hizo marcha atrás con el timón de dirección y empezamos a dar vueltas hasta que dio un revolcón y se quedó con la proa hacia abajo. Y empezó a girar en remolino. Me dio la impresión de que en vez de nosotros era el mundo que giraba. Y dimos un par de vueltas y lo condujo a la derecha y salió de ahí. Y para serle honesto, me llevé un susto de muerte.
Entonces descendimos y aterrizó. Me sentía casi enfermo y le di las gracias. Decidí irme a casa. Me fui a la avenida a dar un paseo para airearme un poco. Y me encontraba tan mal que tuve que sentarme unos 15 minutos para recobrar la compostura. Y en esos 15 minutos pensé, quiero ser piloto más que nada en el mundo. Y ese vuelo me ha desanimado completamente, porque no creí que pudiera prepararme para resistir ese tipo de experiencia. Pero el joven Tony no cejó en su empeño y muy pronto hizo progresos. Hizo vuelos individuales de forma espectacular. Entonces bajé en picado. No me acerqué demasiado a tierra, pero iba muy rápido. No tenía indicador de la velocidad del aire, pero al volar oía un sonido silbante. Subí en ángulo abrupto y cuando vi que el contador de revoluciones del motor aminoraba, puse proa y al mismo instante, estando a velocidad constante de vuelo, por alguna estúpida razón, decidí girar a la izquierda. Empecé el viraje reteniendo la máquina y la maldita avioneta giró en remolino como una peonza. No estaba a más de 150 metros de tierra. Cuando esto sucedió, supe que había cometido un terrible error, pero reaccioné inmediatamente apagando el motor. Agarré el timón y lo puse en dirección opuesta, que era lo correcto. La maldita máquina dio un giro y medio y se paró. Casi volví sobre mi propio camino, por donde había venido. Si alguien me hubiera estado mirando, habría pensado, ese piloto está loco. El creciente número de gente que aprendía a volar estimuló también el diseño y producción de avionetas de transporte privado, pero era un lujo reservado a los ricos. La carrera para transportar cada vez un mayor número de pasajeros continuó adelante. Hacia el fin de 1928, la empresa Keystone fabricó un monoplano trimotor llamado The Patrician, con capacidad para 20 pasajeros. Los primeros pasajeros de este avión gozaron de una espléndida e inusitada vista de los rascacielos neoyorquinos. El primer Patrician fue puesto a prueba en un vuelo a través de América hasta Los Ángeles, ida y vuelta. En Los Ángeles, la máquina publicitaria de Keystone aprovechó la oportunidad, naturalmente, para demostrar la capacidad del avión transportando a más de 20 starlets de Hollywood. Parece que la operación fue todo un éxito. El primer Keystone Patrician que ofrecía sus servicios fue el alquilado a la Colonial Air Transport, llevando pasajeros de Nueva York a Boston. El Patrician tenía 3 motores Wright Cyclone de 500 caballos cada uno, pero a pesar de esta potencia y de las ventajas para elevarse, nunca llegó a hacer la competencia al trimotor de la Ford. El Ford trimotor más famoso y eficiente fue el 5AT, presentado en 1928. Tenía motores Pratt & Whitney Wasp de 410 caballos cada uno y podía llevar 14 o 15 pasajeros. Más de 100 compañías aéreas de todo el mundo utilizaron los Ford trimotor y aunque dejaron de fabricarse en 1933, siguieron en uso durante mucho tiempo. A principios de los años 30, Tex Johnston pilotó uno, transportando a un grupo de aficionados a ferias y festivales de acrobacia aérea. En aquellos tiempos, muy poca gente había volado. Tenías que ir con espíritu de vendedor, porque la gente tenía miedo a los aviones. Teníamos que convencerles de la seguridad y las garantías de volar. A la mayoría de la gente le gustaba más volar en los aviones cerrados que en los abiertos. 3 de los cuales los utilizábamos para acrobacias. La casa Ford fabricaba todo el avión de metal, lo cual le proporcionaba una especial solidez. Era un avión básicamente estable, pero muy pesado de pilotar.
Requería un esfuerzo físico considerable pilotar ese avión. Las fuerzas de control son considerables en los tres ejes: el longitudinal, el lateral y el direccional. Y el movimiento de control requerido era muy superior al actual. En la actualidad, con mover un poco los controles es suficiente. Son muy sensibles, pero aquel avión lo tenías que manejar con tus manos. Entre el asiento del piloto y el del copiloto había una palanca así de alta. Si la estirabas hacia atrás, tenías los dos frenos. A la derecha, el freno derecho, y a la izquierda, el izquierdo. Y eso era una novedad absoluta. Y claro, la actuación no fue nada brillante. El avión era pesado y los controles también. Era duro pilotarlo, pero al menos volábamos. Y de eso se trataba. En cuanto a la comodidad de los pasajeros, era muy superior a la conocida hasta entonces. Al menos iban sentados en el interior de una cabina. Los aviones abiertos eran muy ruidosos, pero el Ford era muy cómodo. Tenía butacas de mimbre ultraligeras y el interior del avión era relativamente silencioso. No volaba a gran velocidad, por lo que no había demasiada corriente de aire. El rendimiento no era extraordinario, pero despegaba, volaba y aterrizaba. Y es lo que había en aquellos tiempos. Los tres motores dieron mucha confianza a la gente por el hecho de que la Ford lo había fabricado. La gente confiaba en la Ford y en los automóviles que fabricaba, por tanto pensaron que si fabricaban aviones serían seguros. La suma de estos factores, la resistencia del avión, las garantías que ofrecía y la confianza que inspiraba el nombre de la Ford, hizo del Ford Trimotor de lejos el avión de línea más exitoso del final de los años 20. No todos los trimotores tenían las típicas butacas de mimbre. Algunos eran diseñados con interiores decorados para ofrecer, además de las otras cualidades del trimotor, un cierto lujo y un mayor espacio. La compañía Transcontinental Air Transport, precursora de la TUA, con Charles Lindbergh como director del comité técnico, utilizó el avión Ford en el primer servicio regular transcontinental de pasajeros. En este estadio de desarrollo, las líneas aéreas no podían ofrecer un servicio transcontinental basado solo en los aviones. La TAT promocionó la idea de los viajes combinados, avión y ferrocarril. El plan de viaje transcontinental contaba con el avión y el tren. Durante el día se volaba con los Ford Trimotor y por la noche con un tren de coches cama. Columbus, Ohio, era el final del primer tramo del viaje de los pasajeros transcontinentales de la TAT. Eso fue en 1929 y cada pasajero pagó $350, una suma importante en aquel tiempo. A cada pasajero se le permitía llevar 14 kilos de equipaje para el vuelo. A las 8:15 de la mañana se despegaba de Columbus. El viaje en tren desde Nueva York a Columbus, hasta que el Ford Trimotor aterrizaba en el aeropuerto de Los Ángeles, duraba 48 horas. La velocidad de crucero era de 170 kilómetros por hora y el trimotor adelantaba al tren. Los aviones de aquella época no podían volar por encima de las nubes. Un buen sistema de información meteorológica era esencial para la seguridad del servicio. La primera parada era Indianápolis. Al cabo de 2 horas en San Luis, una parada de 15 minutos para repostar y hacer una inspección mecánica. Después del despegue, almuerzo a bordo, rumbo a Kansas City.
La siguiente parada era Wichita, Kansas, la segunda del día. Westbound plane calling radio ground station at Wichita. TAT Maddox, radio ground station at Wichita, answering westbound plane. Westbound plane reporting position. We are now passing over Granville. Okay on your position. Are you on time? Go ahead, please. We are flying exactly on schedule. We'll arrive Wichita on time. La última parada del primer día era Waynoka, en Oklahoma, donde los pasajeros eran trasladados en autocar para coger el tren Cochecama, el Santa Fe, y pernoctar hasta Nuevo México. A la mañana siguiente embarcaban en otro trimotor para cruzar Nuevo México y Arizona. Finalmente, a última hora de la tarde, llegaban a Los Ángeles, California. Plane from New York and the East, arriving 4:20 on time. El vuelo había durado 2 días, desde la salida en tren de Nueva York hasta el aterrizaje en Los Ángeles. Aunque el grupo de pasajeros de este film promocional de la TAT tiene un aspecto fresco y feliz al bajar del avión, debe de haber sido un viaje agotador. Pero cada vez eran mayores las velocidades y el mundo se hacía más pequeño. Cada vez se podían hacer más cosas en el aire. En abril de 1930, Henry Cox y su orquesta obtuvieron un sobresaliente actuando en pleno vuelo en un Ford trimotor sobrevolando el Curtis Field de Nueva York. No fue un hito en la historia de la aviación, pero era algo que no se podía haber hecho 5 años antes. No todos los aviones de pasajeros y de correos de aquellos tiempos eran monoplanos trimotores. Los Curtiss Condors eran grandes biplanos con 2 motores, con capacidad para 15 pasajeros. Tuvieron éxito durante un tiempo, pero el mundo del transporte aéreo pronto iba a experimentar grandes cambios. En 1930, el año en que Bobby Jones ganó el Grand Slam de golf, la aviación comercial americana era caótica. Había unas 40 líneas aéreas en servicio. Muchas de ellas aparecían y desaparecían rápidamente. Las subvenciones del gobierno a los servicios de correos hacían más atractivos a las compañías los aviones correo que los de pasajeros. A pesar de la elegancia de las nuevas tendencias en la moda, eran tiempos difíciles. Cualquier tipo de subvención oficial era bienvenida. 3,5 litros de gasolina costaban 10 centavos. Y había un penique, o penique y medio, no recuerdo exactamente, de abono de ruta. Teníamos que guardar los tickets de gasolina y mandarlos a la oficina del Estado. Y te devolvían el importe. En 1930 cambió el sistema de subsidio de correos y se obligaba a las líneas aéreas deficitarias a fusionarse. La TAT se fusionó con la Western Air, convirtiéndose en la Transcontinental and Western Air, la TUA. La preferencia del servicio oficial de correos por los aviones de varios motores, por razones de seguridad, condenó a una breve carrera a 2 aviones muy innovadores.
Uno de ellos era el Northrop Alpha, un monoplano aerodinámico muy rápido de gran resistencia gracias a su cobertura metálica especial. El Alpha fue ideado por el gran diseñador Jack Northrop, que creía en los aviones fabricados completamente con metal y defendía la línea limpia y la eficiencia. El Alpha llevaba a los pasajeros en su interior, mientras que el piloto tenía la cabina abierta. Podía transportar correo y mercancías frágiles como flores o gusanos de seda a través del país en menos de 24 horas. Su capacidad de transporte de pasajeros era mínima y el interior un tanto claustrofóbico, pero su diseño era extraordinario y tuvo una gran influencia en el diseño de futuros aviones de pasajeros. El otro avión innovador de breve carrera fue el Boeing Monomail. Tenía una apariencia similar al Alpha y su punto flaco era igualmente la poca capacidad para el transporte de pasajeros, pero fue una muy buena experiencia para la casa Boeing de cara al futuro.